Buen día, Andrea, Roger, Lautaro, Micaela, Ana, Ñaki, Ignacio y Buen Sofía día, están juntos. Hola, Dani, ¿cómo están? Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Hola, Valen. Buen día. Bien. Bueno, vamos a empezar porque tenemos como muchos conceptos y por lo que veo son como complejos. eh, Veo que como que está costando comprender, pero son la base, digamos, serían como los conceptos más simples dentro de lo que vamos a ver. Entonces por ahí me preocupa un poquito, ¿sí? Hola Giselle, les comento esto porque, hola Maciel, Tomás, Zoe, me preocupa, por lo que me ocupa, digamos, para que ustedes me vayan diciendo, ¿sí? Con total confianza. Hola Mercedes, cuánto van comprendiendo, si tenemos que volver a retomar, igual siempre son conceptos que vamos, como siempre les digo, vamos retomando a medida que vamos viendo otros, pero entiendo como que clase a clase van a ser muchos conceptos nuevos, entonces como que es mucho en poco tiempo. Entonces por ahí ese sería el tema, me parece, ¿no? Pero bueno, recuerden que les dije la primera clase que si necesitamos de las 5 horas semanales, digamos que trabajemos más horas en forma así sincrónica, podemos hacerlo, lo podemos planificar, em, porque también les recuerdo que se supone que es la carga horaria de 5 horas semanales, entonces con estas 2 horas que nos vemos acá no es suficiente. ¿Bien? La verdad que son muchos conceptos y si bien se siguen profundizando en metodología 2, em, nada, tienen que llegar como a un nivel básico de comprensión para aprobar esta materia en sí. Sí. Así que, pero bueno, eso estoy observando, como que como que los conceptos están como complejos de comprender. Bueno, así que bueno, me mantienen al tanto, por favor. Prefiero mil veces que me vayan diciendo, profe, no entiendo nada, bien, y no que sigamos avanzando desde la confusión, por así decirlo. Bien. Eh, Y se acuerdan que les había dicho también que íbamos a trabajar en esta materia, cada clase íbamos como a hacer, como retomar los conceptos fuertes de la clase anterior, a ver, a modo de repaso. ¿Qué conceptos vimos la clase pasada? ¿Se acuerdan? Vimos paradigma, verdad. Bien. ¿Qué era paradigma? ¿Qué era verdad? Con sus palabras. ¿Qué era? ¿Qué recuerdan? ¿Qué les quedó? ¿Qué es de lo que hablamos? La verdad era como una interpretación de algo que no existe. Eh, o sea, no existe la verdad. Bien. O sea, muy bien, Giselle. O sea que podemos decir que la verdad, claro, no hay una verdad absoluta, sino que es la interpretación de cada uno, de quien observa, ¿cierto? Que está atravesado por múltiples factores. Bien, muy bien. Y la verdad que busca la ciencia, entonces, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La verdad tras de o la Roma, la verdad. Hola, profe. ¿Cómo estás? De la razón, me conecté recién igual. Bien, muy bien. La verdad a través de la razón, ¿no? La verdad más razonable, digamos, ¿no? La que podemos observar empíricamente y medir. Bien. ¿Y eso con qué otros conceptos que vimos la clase pasada tenía que ver en esta búsqueda por la verdad de parte de la ciencia? ¿En qué se apoyaba para buscar esta verdad a través de la razón? A través de la razón y no del sentir. ¿Se acuerdan que habían dos conceptos?
Sujeto, objeto, también tiene que ver con eso. ¿Qué eran esos conceptos? El sujeto es la persona o el grupo que Ujú. inicia la investigación, digamos, y el objeto es aquello que se estudia, que Bien, puede ser algo abstracto también. bien, Em, muy bien, Dani. Entonces, podemos decir que el sujeto es quien observa o estudia, investiga, quién se refiere, no, o quiénes, y el objeto, lo investigado, lo estudiado. Entonces, con esto de la búsqueda de la verdad a través de la razón. ¿Qué se busca en ciencia para acercarnos más a esa verdad razonable, por así decirlo? ¿Qué tiene que ver con objeto y sujeto? ¿Qué tiene que hacer el la sujeto? teoría y la práctica. Mm, no, eso, bueno, eso vamos a seguir No. profundizando hoy. No, pero ¿qué tiene que hacer el sujeto que observa este objeto, estudia? ¿Qué tiene que hacer para encontrar la verdad más razonable frente a ese objeto? Claro, tratar de sacar la subjetividad. Bien, muy bien. Al sacar la subjetividad es buscar la mayor objetividad posible, ¿cierto? Sabemos que es imposible, lo hablamos, pero bueno, por lo menos alcanzar, acercarme a la mayor objetividad posible. Sacar de mis prejuicios, de mis preconceptos mentales sobre las cosas. ¿Sí? Es difícil, pero bueno, bien, eso es lo que busca. Bien, ¿y paradigma qué era? ¿Qué les quedó que era paradigma? ¿Y qué tiene que ver con esto que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver? Puede ser, profe, que paradigma era un modo de abordar las problemáticas con una metodología para investigar, compartido por una comunidad. Bien. Entonces, ¿cómo empezaste, Iñaki? Diciendo que paradigma, dijiste, puede ser, ¿qué más? Era como un sistema Un de sistema. creencias, Bien. no sé, Ujú. valores, formas de abordar Bien, una problemática. bien. ¿Y qué tendrá que ver con esto que hablábamos entonces? Del sujeto-objeto. ¿Tiene algo que ver o no? ¿Que ven o no? En este sistema de creencias. ¿Afectará al sujeto que investiga al objeto? Sí, porque es un modelo a seguir y es lo que va a definir eh, lo que se estudia, lo que se habla, lo que se cree. Bien, muy bien, Andrés. Exacto. Eh, obviamente, o sea, nos va a atravesar, ¿no? Como investigadores a la hora de observar y estudiar y medir algo. Así que sí, ¿no? Todo tiene que ver con esto. Miren, ya vamos a ver el concepto también, pero ¿se acuerdan cuando vimos la primera clase con el programa que hablaba de esta primera unidad que hablaba del lugar epistemológico y sí, decía epistemología y cogno, ay, se me fue el nombre. Bueno, la ciencia de que estudia el pensamiento, no es cognosología, se me fue. Bueno, ahí hablaba este espacio en cuando nosotros, digamos, vamos construyendo nuestro propio pensamiento, o sea, nuestra propia posición de pensamiento frente a algo, ¿no? Entonces, siempre que observamos, nosotros traemos, como hablábamos de paradigma la clase pasada, traemos desde chiquititos toda una construcción, ¿no? De pensamiento, ya de matrices, de estructuras, de prejuicios. Y
Después, a nivel de ciencia, también cuando se van conociendo las teorías y de esto que hablaba Iñaki recién, desde las metodologías de investigación y todo, también se van construyendo posturas dentro del mundo de la ciencia. Entonces, digamos, se pone en juego, a la hora de investigar, se pone en juego todo eso. Y bueno, pero en la búsqueda por la mayor objetividad tenemos que tratar de separarnos también de todo eso, ¿no? Es como saber utilizar, se dice también que investigar es un arte, en esto de poder elegir, o sea, qué voy a actuar, o sea, qué voy a implicar, qué voy a utilizar para, dentro de todo este mundo que tenemos, esta como gran mochila de cosas, de herramientas que tenemos, desde, repito, desde que nacemos, todas esas herramientas que vamos conceptuales, que vamos construyendo, de matrices de pensamiento, hasta las que van a incorporar ahora específicamente para lo que es la ciencia y para lo que es investigar. Entonces, ustedes van a ir eligiendo bajo sus propios criterios qué utilizar y qué no. Bien, y ahí está en la búsqueda de la objetividad. Por eso creo que también es complicada esta materia en el sentido de que no hay recetas. No, chicos, bueno, esto se hace así o se hace así. No, no funciona así. ¿Vieron? Medio es como la docencia todavía es más abierta que la docencia porque hay más herramientas en juego, pero ustedes cuando estudiaron, para que estuve preguntando ayer porque sacaron ejemplos con los conceptos que vamos a ver ahora con el profesorado, digamos, la docencia en educación física, y me di cuenta que había muchas herramientas de didáctica que no conocían. Pero digo, uno a la hora de dar clases tiene un montón de herramientas y uno aplica, no es que hay un método concreto, bueno, para dar esto, para enseñar esto, se hace esto. Va, yo espero que no hayan visto todavía en deportes eso, ¿no? Supónganse, para la metodología de vertical, ¿no? La enseñanza metodológica, bueno, primero conejito, ya no me acuerdo ni los nombres de las posturas, conejito, ¿no? Después perrito rengo, ¿no? Después, espero que no les hayan enseñado así, porque en realidad ya no hay recetas únicas para la enseñanza metodológica de algo, ¿o no? O sí, ¿qué dicen? ¿Hay recetas únicas o no? ¿Cómo les han enseñado? No, pero cada docente elige el camino. Entonces, Bien. nosotros nos formamos, depende cómo el docente quiera elegir Claro. la metodología, la forma. Claro, ahí aplicas tus propios criterios. Bueno, en investigación lo mismo, pero es mucho más amplio todavía porque no solo habla de una metodología de hacer las cosas, que es lo que vamos a hablar hoy, sino también de una cuestión de cómo me paro frente al objeto para observarlo. Entonces ya ahí marca un montón, o sea, ese es el mayor peso que tiene, que podría ser en docencia, decir, bueno, me paro de una mirada conductista o constructivista, pero igual así es como más sencillo. Esto es más complejo todavía, es mucho más complejo. Bien, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Han podido ver la clase 4? ¿Han alcanzado a leer algo de la clase 4? ¿Vieron cuáles son los temas que tenemos por delante? Sí, profe. ¿Cuáles? Definir métodos, metodología. eh, Bien, Problemática de la investigación. bien. La problemática. ¿Qué es? La problemática es el primer eslabón, digamos, la primer parte con lo cual podemos comenzar a proyectar justamente un proyecto de investigación. Ahí les voy a compartir pantalla. Hay muchísimo material, sí, en esa clase. Hay muchísimos conceptos nuevos y son todos muy importantes, así que es importante que puedan abordar la clase completa. Si no lo han logrado hacer, o si los que han visto en un primer pantallazo, es necesario que puedan abordarla con mayor profundidad. Voy a ir a los objetivos, ¿se acuerdan? Siempre a modo de guía para no perdernos. Pero bueno, miren, los dos primeros objetivos que tenemos de esta clase no hablan de conceptos. Fíjense, dice reflexionar sobre la fiabilidad de los sentidos para acceder a la información del medio. ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden? ¿Qué es fiabilidad? Si es confiable o no, puede Sí, ser. es como si fuera confiable.
Y entonces, ¿qué querrá decir qué comprenden por este primer objetivo? Reflexionar sobre la fiabilidad de los sentidos para acceder a la información del medio. Que si la Lo información que rela- nos ofrecen los sentidos, en principio es suficiente eh, para comprobar si esa información es verídica, por Bien, ejemplo. bien. ¿Esto qué quiere decir? Los dos primeros objetivos hablan de una cuestión de desarrollo, no de adquisición de conceptos nuevos, sino de esta conciencia sobre habilidades que tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces, esto de permitirnos dudar sobre si esto que estoy encontrando es así, ¿no? O sea, ¿cómo puedo confiar en que esto es así? Observo bien, miro cada elemento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar. En esta primera clase vamos a empezar con las búsquedas en Internet, ¿sí? De manejo de material. Eh, que el primer ejercicio que vamos a hacer es identificando elementos que están en la clase en el material que encuentren, ¿bien? A partir de esa identificación de elementos es lo que, digamos, van a ir desarrollando estas habilidades que están en este objetivo. Esto, reconocer posturas filosóficas en virtud de su aceptación. Este también es un objetivo súper complejo. Habla de habilidades en realidad. No lo vamos a lograr en esta clase, lógicamente. Pero sí vamos a, repito, a empezar ¿sí? A través de cuestiones más técnicas. ¿Se acuerdan? Esto tiene que ver con el pensamiento filosófico que vimos en la segunda clase y el pensamiento científico, ¿no? Cómo se comienza un planteo problemático en investigación? ¿De dónde surgía? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que decíamos qué buscaba la filosofía? ¿Qué busca la filosofía? Preguntas, profe. Bien, las preguntas. Entonces, comienzo desde ahí. O sea, siempre toda propuesta que veamos de trabajos científicos tienen un inicio desde ahí, desde las preguntas de investigación. Bien, son posturas filosóficas. Me empiezo a preguntar, a cuestionar. ¿Esto es así? ¿Esto realmente es así o es de otra forma? Bien, entonces dice reconocer posturas filosóficas en virtud de su aceptación. ¿Qué será en virtud de su aceptación? ¿Qué es lo que se acepta o refuta? ¿Quién acepta o refuta? ¿Qué tipo de pensamiento? ¿El filosófico o el científico? El científico. El científico. Bien. Entonces, en virtud de su aceptación es cuando todo el estudio que van a encontrar y vamos a ver, vamos a empezar a trabajar sobre trabajos científicos, es esto, de su aceptación, o sea, su validación de esta postura que comienza como una postura filosófica. Bien. Al ser reflexiva crítica es filosófica, porque no hay nada que lo valide todavía, no hay una demostración empírica de que esto es así, digamos, en un inicio, ¿no? Pero después, si yo veo todo el estudio, voy a ver su aceptación o no, o refutación, ¿bien? Por eso, estos dos primeros es complejo, obviamente no los vamos, pero sí vamos a empezar a trabajar sobre esto en forma lateral, digamos, colateral. Y vamos a trabajar sobre estos conceptos, sí, que son propios de la materia, nodos troncales, son método, diferenciar entre método, técnica y metodología. Bueno, y esto es lo último, los momentos de Carlos Sabino, que es lo que van a tener que armar para el TIF. O sea que ya, conociendo estos momentos, ya podemos empezar a construir lo que es el TIF. Bien, entonces voy a ir, bueno, no, en realidad voy a dejar de compartir y ustedes van a ir, les voy a dar la consigna. La primera consigna es cortita, vamos a trabajar 5 minutos nada más, que es poder diferenciar estos tres conceptos, ¿no? Metodología, método y técnica. Bien, es eso nada más. 5 minutos yo creo que está bien. Ahí con lo que tienen en la clase, volvemos y lo hablamos. Miren, vamos a dividir las 2 horas. Vamos a hacer 3 actividades, sí, cortitas. Una es más larga que otra, esta es la más cortita, que es a nivel de diferencia conceptual. Pero van a ver que no es tan sencillo tampoco, ¿sí? Bien, después volvemos, vamos a trabajar sobre lo que es lo que dijo Iñaki, la problematización, que es el primer paso para la construcción de un proyecto de investigación. Esto cuando empiezo a preguntar. Entonces vamos ahí, van a buscar material en internet y van a tratar de identificar, que yo después les digo qué elementos que están en la clase que dice que es de la autora You Know. Y por último, van a trabajar con ese mismo material que buscaron, van a trabajar esto de los momentos que habla Sabino en el proceso de investigación. Yo en un trabajo, en una presentación, en un paper, tengo un artículo científico, tengo todos esos momentos, ¿sí?
Entonces van a tener que identificar, digamos, estamos tratando de llevar a la práctica desde lo que ustedes comprenden ahí. ¿Bien? Y después vamos a seguir profundizando en eso. Miren, ¿cómo se aprende a investigar? Investigando. Entonces, tenemos que empezar a hacer ejercicios, ¿sí? De búsqueda y de identificación de material y a partir de ahí ver dudas conceptuales. Bueno, repito la primera consigna, entonces buscar ahí en la clase diferencia entre metodología, método y técnica, nada más. Miren, voy a abrir las salas. Las salas ya van a quedar más como ustedes se junten, ¿sí? Ahora se ponen de acuerdo entre ustedes cómo vienen trabajando. Voy a abrir 8 salas por las dudas y ya después van a quedar, digamos, automáticos organizados en cada sala. Así que esta es la que nos va a llevar más tiempo. Ahí están abiertas las salas, son 8 salas. Me avisan si necesitan ayuda para ir. ¿Ale, necesitas ayuda? No, ¿Alguien no, estoy bien, necesita gracias. ayuda? Ok. Profe, ¿me lleva a la sala 4, porfa? Simón, ¿necesitas ayuda? Malvina, ¿necesitan ayuda, chicos? Profe, se me había desconectado por el internet. Ahí entró a la sala, en mi Ah, ok. grupo. Ok. Bueno, me avisan si necesitan ayuda.
Bien, ahí, a ver. Sí, ya estamos. Bueno, genial. A ver, los escucho. ¿Qué diferencia hay o cómo definirían a metodología, método y técnica? ¿Qué es cada uno? Metodología es el estudio y análisis de los métodos sería el camino y la técnica son las herramientas que uso en ese camino. Bien, bueno, muy bien, André. ¿Y ejemplos? Que se les... Dado, Bien, también las definiciones. ¿Qué ejemplos se les ocurre? En ciencia o en otras cosas, ¿eh? En lo que quieran. Esos conceptos no son propios de ciencia, del método científico, ¿no? En nuestro campo, por ejemplo, disciplinar, ¿se les ocurren ejemplos? en educación física una metodología puede ser encuestas, estadísticas, no sé, de algo. Pero eso no es propio de educación física. O sea, eso es Ah, aplicable a cualquier campo. Pero ¿y en educación física qué se te ocurre, André? Como método dijiste, ¿cierto? ¿O metodología? Método. eh, no sé, Poner, para una profe, persona por ejemplo, discapacitada, en una sentadilla, fijarnos el procedimiento, la metodología que usamos para llegar al movimiento, la secuencia también, Pero ahí... porque ah, la metodología, ponerle, examina las investigaciones para explicitar los procedimientos que fueron usados, es lo que nosotros tomamos. ¿Puede ser? Bueno, a ver, en educación física, ¿qué tenemos? ¿Qué ejemplos de metodologías tenemos? ¿O qué tipo de metodologías tenemos? O si quieren, me parece más simple comenzar por técnica, pero como quieran, porque es más concreto. Metodología es más abstracto. Hablando de técnica, en educación física, ¿qué tenemos de técnica? ¿Qué se les ocurre como ejemplo de una técnica? Los tipos de test. Los tipos de test. Un ejercicio específico, ¿De qué? en particular, una aplicación de un ejercicio específico. eh, no sé, por ejemplo, lo pienso en fútbol. No Sí. sé, yo hago un reducido con determinadas, o un partido con menos cantidad de jugadores. Eso es un ejercicio específico que responde a un método de trabajo. ¿Y ahí la técnica dónde está? Eh, la Métodos herramienta, también. no, la herramienta que Iñaki tendría que usar para resolver ese... claro, yo veo la técnica como o sea, la herramienta sería el ejercicio. O sea, tendría que ir más adentro y ver qué comportamientos hay dentro del ejercicio para ir a la técnica. O sea, las cosas que suceden dentro del Sí, ejercicio. pero me parece que lo están pensando como desde un proceder. Vamos a algo más simple. Uno de los componentes que tenemos nosotros a nivel deportivo es la técnica, ¿o no? Es que estamos confundiendo, creo que la técnica de la habilidad, digamos, y con lo que decía el texto de los procedimientos que eran Porque que es campo ayudaban a científico. obtener información. Claro, pero miren, una técnica habla de simplemente de una serie de pasos. Por Sí, ejemplo, son todos una biomecánicos. bandeja. ¿Cómo? ¿Cómo, Roma? La técnica es algo biomecánico, que es la forma más eficiente y eficaz para realizar una acción y que tenga resultado. Claro, en el campo deportivo. En lo deportivo, sí. Una técnica habla de una serie de pasos consecutivos de ejecución de algo.
Por ejemplo, una técnica de pintura. No tengo idea, ¿eh? Voy a tirar cualquier cosa, pero digo, para que vean que salgan del concepto de una técnica de pintura que diga, bueno, no sé, en acuarela, bueno, primero es recomendable primero hacer así, después, no tengo idea, estoy tirando, pero habla de eso, de una serie de pasos en búsqueda de esto que dice Roma, ¿no? A la mayor eficiencia o que, digamos, alcanzar el objetivo sin equivocarme menos. Digamos, la idea es esa, ¿no? Una técnica, una entrada en bandeja, por ejemplo, o un saque de vóley, eh, es una serie de pasos que, ¿no? Que primero hago esto, que lo segundo hago esto, que tercero hago esto, o no. Que tengo que lograr esa articulación Sí, de esa serie de pasos. ¿Vieron como una receta de cocina? ¿No? ¿Vieron? Primero ponga los huevos, después ponga la leche, bata, ¿no? Tantos minutos, después le agrega la harina en forma no sé qué. Esa es una técnica, es una serie de pasos a seguir para alcanzar llegar exitosamente al objetivo. Hacer una torta, realizar un gesto motor, digamos, una técnica, digamos, encestar, no sé, lo que sea. Pero una técnica es eso, entonces, es algo más concreto. Ahora, hablando de métodos, por ejemplo, entonces podemos poner, como decir, un gesto, una técnica deportiva, podríamos poner de ejemplo. Bien. Crawl, por ejemplo. ¿Cómo se nada, crawl? Hay toda una serie, digamos, que nosotros después metodológicamente disponemos de otras herramientas para enseñar, para la enseñanza, pero la técnica es esa. Bien. Bueno, en métodos, ¿cuándo hablamos de métodos en educación física? ¿Qué tipos de métodos han aprendido en estos años? ¿Métodos de qué han aprendido con respecto a la educación física? La enseñanza, Métodos de enseñanza, bien, ¿como cuál, Iñaki? A ver. analítico, por ejemplo. Bueno, Analítico, global. ¿de qué habla? ¿Qué habla cada uno de esos, por cual que quieras? Bueno, el analítico, por ejemplo, es aislar la situación sí, o quitar la posición, por ejemplo, y enfocarse en la ejecución Bien. repetitiva del gesto técnico a realizar. Bien, es como un desmenuzamiento en sí de lo que hay que lograr enseñar, digamos, para, como dice, en forma analítica, como en forma aislada, trabajarlo, ¿cierto? Ajustando para después volver a integrar. Ok, habla de un procedimiento, el método no, ni aquí. Habla de un procedimiento, es decir, una serie de acciones también que van en conjuntas. Lo que pasa, a diferencia de la técnica es más precisa, más un paso detrás del otro. Un método habla, ya tengo más variables, digamos, más, no puedo jugar, ¿no? Con otros elementos, pero también habla de una estructura en cierta forma, ¿no? Los métodos de entrenamiento. Para entrenar fuerza e hipertrofia, bueno, ¿qué hay que hacer, no? Para entrenar resistencia aeróbica, bueno, y así, son métodos. En entrenamiento hay millones de entrenamientos, de métodos distintos, ¿o no? De acuerdo a los autores, de acuerdo a las corrientes, de acuerdo a las posturas. Bien, entonces ya habla, repito, de un conjunto de procedimientos, que ahí ya podemos más elegir, a diferencia de la técnica, es más concreta, más precisa. Puedo como, bueno, jugar con, ¿no? Pero también habla de un orden, ¿vieron? De un proceder, de acciones. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿No? En el entrenamiento, los tiempos de descanso, el tiempo, la intensidad, las cargas, ¿no? Bien. Eh, ¿Y la metodología entonces? Que han aprendido en educación física que se acuerden que esto es una metodología. Y ahí después vamos a la parte de ciencia. Pero es para que no sientan tan lejos los conceptos, digo. Estoy tratando de anclarlo con lo que ustedes ya saben. ¿Qué tipo de metodologías han visto en la carrera hasta ahora? ¿En la enseñanza no han visto metodologías? Puede ser plantear ejercicios por estaciones.
¿Y eso qué sería? ¿Qué metodología sería, La Vane? metodología de enseñanza, sí. Pero ahí, miren, las metodologías, los métodos y las técnicas tienen Sí, nombres, ¿Cómo organizo la enseñanza? Sería. pero tienen nombres específicos, digamos. Todas las metodologías apuntan a eso. era lo de directa, eh, lo de conocimiento guiado y Bueno, que está centrado en el profesor, bien, que busca la exploración. eso se llaman estilos, dentro de las didácticas se llaman estilos de enseñanza y responderían a este encuadre de estos tres conceptos que estamos viendo, estas tres formas de organización del saber hacer, entraría en el método, los estilos de enseñanza. Un estilo de enseñanza recíproca, un estilo de descubrimiento guiado, un estilo de resolución de problemas, un estilo de mando directo, un estilo de asignación de tareas. Bien, todos esos estilos que serían métodos, ¿no, Roma? Decantan de ciertas metodologías que como ustedes, como dijo André, una metodología de logia, ¿se acuerdan? Método, fíjese que método, y está método también, nada más que le agrega esto de logia, que es el estudio del método. Entonces, la metodología habla como de campos más abstractos, fundamentos teóricos, que se sustentan o decantan estos métodos específicos. ¿No? Más concretos del cómo hacer esta serie de pasos, de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces la metodología constituye, en cierta forma, está alineado con esto que hemos hablado otras veces de paradigma o todo esto, esta postura epistémica frente al cómo hacer las cosas. Por ejemplo, voy a pedagogía, que de ahí decanta después lo que han visto en TEF, ¿no? Porque esto lo vieron en TEF, Roma o no, los estilos. Bien, ¿se acuerdan de los dos grandes paradigmas que teníamos en educación, que eran el conductismo y el constructivismo? Bueno, de cada uno de estos dos paradigmas, que son posturas totalmente disímiles, o sea, diferentes de ver la educación, porque una tiene protagonista el docente y la otra tiene el protagonista el alumno, entonces van a ser distintas. De ahí se decantan, eso podríamos decir que son las metodologías pedagógicas, y de ahí se decantan los métodos, que son estos los estilos que decís, Roma, los estilos de enseñanza, métodos de enseñanza, ¿no? Eh, que se pueden llamar los de constructivismo más abiertos y flexibles, y los del conductismo se les llaman cerrados y tradicionales, ¿no? Que tienen, el conductismo tiene los estilos de asignación de tarea, mando directo. El constructivismo tiene enseñanza recíproca, descubrimiento guiado, resolución de problemas. Y así, esos son los más trabajados, pero hay muchísimos estilos de cada uno. Entonces, hay todo un fundamento científico, lógico, teórico, que sustenta ese método. No, esto se hace así por esto y por esto. ¿Se entiende? Porque se ha demostrado, supónganse el constructivismo, entonces se enseña así porque se ha demostrado que se aprende a partir de la actividad, o sea, de la propia actitud de quien aprende. ¿Sí? Toda la responsabilidad cae de quien aprende. Entonces el docente ahí pasa a ser un facilitador. Por eso descubrimiento guiado, guía, pero deja que el alumno descubra solo y construya su propio aprendizaje, porque eso es lo que dice el constructivismo, que todos construimos nuestro aprendizaje. No es que viene otra persona y nos da el saber, como piensa el conductismo, ¿no? Que porque simplemente lo estoy diciendo, ustedes ya lo aprendieron. No es así, no es tan sencillo. Como se dan cuenta, no es tan sencillo. Bien, entonces más o menos se entiende el campo a nivel de esto. Ahí vamos a la parte de ciencia, de educación física, digamos, o qué es una metodología y esto, qué es un método y qué es una técnica. Entonces, esto llevándolo al campo de la ciencia, es como lo que vimos en la primera clase y por el cual se divide metodología de la investigación en educación física uno y metodología de la investigación en educación física 2. ¿Se acuerdan que hablábamos de las metodologías, los paradigmas metodológicos, cuantitativo que lleva la uno y cualitativo que lleva la 2? Bien, sobre la metodología, en este el cómo se hacen las cosas, pero es todo un estudio, es todo una construcción. Es más, es una especialidad dentro.
del mundo de la academia. Esta autora que van a ver, Inoue, por ejemplo, ella es especialista metodológica, ella es doctora en metodología, para que vean que es un campo súper importante, ¿no? Como decirles, nuestro campo, no sé, el entrenamiento. Bien, esto en el cómo hacer, cómo prepararnos, cómo hacer las cosas. Es súper complejo, o sea, porque es un mundo muy grande. Bien, entonces, metodológicamente, digamos, en el mundo de la ciencia tenemos esto, el quali y el quanti. ¿Se acuerdan que hablamos del quanti de una mirada más superficial y el quali de una mirada más profunda para observar las cosas? Y yo digo acá, digo, bueno, voy a dar un ejemplo concreto. Digo, bueno, eh, voy a ver que tercer año el profesorado de educación física, todos los turnos mañana, digo, bueno, tienen una condición física eh, deplorable, supónganse, o deficiente, ahí está, deficiente, deplorable me suena muy fuerte, deficiente. Entonces digo, bueno, esa es mi hipótesis. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a medir, ¿cierto? Empiezo a medir. ¿Con qué puedo medir esto yo, la condición física? A ver, más o menos. ¿Qué les A puedo través de test. Test, muy bien, batería de test, ¿no? Test de capacidades físico-motrices condicionales, ¿no? Fuerza, resistencia, velocidad. Bueno, aplico una batería de test. Esto sería una mirada conductista, o sea, de una mirada cuantitativa. Estoy haciendo una mirada superficial, porque si yo les pregunto, ¿realmente yo puedo medir que la condición física de ustedes a través de test? Pregunto, es un paradigma actual. ¿Qué dicen? Entiendo que no, puede arrojar un resultado interesante, pero depende para qué lo quieras Aproximar. aplicar. Bien, Hay algo que, o sea, está la motivación de por medio. bien, muy bien. Iñaki, entrarían en juego otros factores, pero esto es una mirada, es discutible, como todo es discutible, pero es una mirada tradicional, sí, esto era suficiente, por eso es un paradigma cuantitativo. Le miro, o voy a algo más base. Digo, bueno, acá quiero ver digo, bueno, supónganse, el 60% tiene un sobrepeso o está por debajo del peso normal, lo que sea, no importa. Y yo agarro y les tomo un test, les mido el IMC, el índice de masa corporal. ¿Me acercaría a esa objetividad, a esa verdad objetiva, solamente con ese indicador? Sí, son datos fríos, digamos, sí. Exacto. Bueno, sí o no, porque supónganse, si yo tengo acá, si alguien tiene una gran masa muscular, le va a dar seguramente un IMC tal vez con obesidad mórbida, incluso, ¿no? Cuando, si lo vemos a la persona, no tiene un gramo de grasa. O sea que no son, o sea, no sirven mucho, digamos, esos datos, como os decís, Andrés, fríos, duros. Bueno, pero esa es una mirada cuantitativa, digamos, una mirada superficial. Pero como dijo Iñaki, hoy en día se necesita una mirada más profunda. Bien, ahí, la batería de test. ¿Cuál de los tres elementos, metodología, método o técnica sería? ¿Dónde meto la batería de test? El método, Bien, en método. Metodología sería una metodología cuantitativa. Me estoy posicionando de una mirada superflua, superficial. No estoy ahondando, como diseñé aquí, en los intereses o en los estilos de vida, ¿no? El tipo de alimentación, el tipo de actividad física, bla, bla, bla. Un montón de otros factores que podría mirar. Bien, el método, la batería de test. ¿Y cuál sería la técnica? ¿Cuáles serían las técnicas? Y la herramienta que uses, depende del test que elijas. Bueno, pero ¿cuál? Por ejemplo, ¿conocen? Para cuál, por ejemplo, el que están por debajo del peso, Me quedo con esto, la batería de test, pensando en las condiciones, en la condición física, ¿se acuerdan? Tengo, para medir una, consumo de oxígeno máximo, veo max, y en forma indirecta, Cooper, Yo-Yo Test, ¿no? O mido veo max, o sea, consumo de oxígeno máximo en laboratorio, ¿cierto? En una cinta o una bicicleta con la computadora. O flexibilidad con el cajón, ¿no? Simplemente el test más viejo o por medir también potencia, ¿no? Dentro, no sé, depende de lo que yo quiera medir. O sea, si es mi proyecto, yo digo, bueno, pongo las variables, yo elijo las variables, digo, bueno,
¿no? Matsudo en 40 segundos. O sea, es lo más tradicional que tenemos en educación física, miren, y no solo pensando desde la ciencia, en la escuela tenemos que evaluar estas cosas, se evalúan, se siguen evaluando, es parte de, ¿no? Entonces, fíjense cómo, digo, todo esto que vamos a ver no es solo para lo que es el mundo de la ciencia en sí, sino a nivel escolar también, desde los clubes también. Viene el gobierno, baja un programa que cae sobre nosotros, esto de medir, supónganse, la obesidad infantil, que es todo un tema, ¿no? Los estados miden eso, cuidan eso, porque es una problemática, el sedentarismo infantil, así como el bullying, como vieron esta adicción al juego. Bueno, todo eso tenemos que medirlo nosotros y tenemos que establecer, se toma a través de todas estas tablas estandarizadas, porque son todos estos instrumentos, todos los test, las baterías de test que conocen, son todos instrumentos que pasaron, son producto de la ciencia, de investigaciones. Entonces se pueden usar porque ya están validados, o sea, están aprobados para que podamos utilizarlos libremente. Bueno, y así. Entonces, una técnica, supónganse el Cooper, sería la técnica, esto, de correr, ¿cuánto? En 12 minutos, ¿no? Que tengo tablas ya estandarizadas con los resultados, ¿cierto? De cuánto mide, cuánto corrió esta persona, está divididas por géneros, incluso todo, yo ya tengo todo. Eso serían, es lo que es la técnica. Ahora, hay un elemento más que no está ahí en los objetivos, pero sí en la clase, que habla de instrumentos. Que algo creo dijo Andrés recién, instrumentos. ¿Ahí cuál sería el instrumento? Que en este caso en investigación se le llama instrumento de recolección de datos. ¿Cuál sería el instrumento? Hago un Cooper. ¿Cuál es el instrumento? O de todos los test. ¿Se imaginan ¿La cómo? persona? No. ¿La persona que investiga? Eh, Pensé que se tomaba como instrumento al objeto, o sea, a la persona que realiza el test. Bien, Roma, no, la persona que le medís, digamos, que medís. Eso en ciencia ya lo vamos a ver, pero se llama objeto de observación. O unidad de análisis, sí. O, bueno, tiene varios nombres, pero es otra cosa. No, no. No, instrumento hace referencia a algo, como, viste, un instrumento, como una herramienta. También se le llama herramienta. Instrumento. Bien, ¿qué sería? Miren, y esto es lo mismo que en la escuela, ¿eh? Voy tomando los test, voy registrando, supóngase, sujeto uno, ¿no? Es Roma, sujeto uno. Bueno, en el Cooper, cuánto hizo? Que tengo el valor, tomo de las referencias de las tablas. ¿Cuánto hizo en el yo-yo test? ¿Cuánto hizo en el cajón de flexibilidad? Bien, y así. O sea, literal que es una grilla, o sea, donde se relevan los datos, donde se van pasando todos los datos, los resultados de las medidas, de las mediciones. Por ejemplo, en educación física, tengo que tomar evaluación, tengo que hacer un seguimiento de los chicos. Hay ciertos días que no, que digo, bueno, ahora voy a evaluar, después que estuve trabajando un cierto periodo con esta habilidad, con estos contenidos de que tomé el diseño curricular, tengo que evaluar. Bueno, estoy en espacio abierto, entre que los chicos, ¿no? Tengo que cuidar que no se me vayan del patio, que no se maten a piedrazos, que hagan la actividad, que no sé qué. Yo no puedo poner, bueno, Juancito hizo esto, porque no, no puedo, ¿vieron? No sé cuántos ojos necesito. Entonces tengo que armar grillas de evaluación, que es lo mismo. No sé si han escuchado las escalas de Likert. ¿Las han escuchado? Nunca. Que, supónganse, no sé, voy a evaluar pase y recepción, ¿no? Con otros, supónganse. Bueno, y pongo. Lanza la pelota direccionada hacia el compañero, no hay una escala. Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. Entonces yo voy mirando y voy marcando, ¿entienden? Porque yo no puedo estar. Tengo la lista de alumnos con la grilla. La escala de Likert es una escala de 5 valoraciones. Habrán llenado encuestas o con eso, ¿no? Likert es un señor que creó esta escala, ¿no? A partir de una investigación. Bueno, y así. Entonces, en educación, o sea, ya sea en un entrenamiento, o sea, en un club, digo, en educación en línea general, no, no me refiero a la escuela, tenemos que utilizar, o sea, se utiliza, esto es más viejo que la escarapela, ¿entienden? O sea, tenemos, no sé si se los han enseñado, pero es parte de evaluación, es todo un tema, ¿bien? También en educación. La escala de Bohr es la de por sensaciones. Ah, esa no Esa- la conozco. Sí. yo la que conozco es la escala de Bohr, que es del 1 al 10, Esa cuánto, es la intensidad del dolor, ¿o no? la del esfuerzo, claro, esa es la que Esfuerzo. yo conozco. Ujú. Sí.
Así también hay escalas del dolor, así también se mide el dolor, claro, porque es la percepción, porque eso es muy subjetivo. Entonces, ¿viste qué tanto esfuerzo? Exacto, o como, ¿viste un RM, ¿no? ¿Han visto las tablas de una repetición máxima? Claro, eso ya está todo como preestablecido, sí, hay escalas que ya están. Pero supónganse ustedes, qué sé yo, eso sí no está preestablecido. Esto que les digo de tomar los contenidos, entonces las arman ustedes sus propias grillas de evaluación. Bueno, y así se va evaluando, ¿no? Porque recuerden que todavía la escuela sigue con calificaciones numéricas. ¿Cómo valoramos? ¿Ponemos en un número? Es muy difícil o no. Y después vienen los papás. ¿Por qué le puso a mi hijo un 6 y no un 10? ¿No? O porque entonces ustedes ya tienen todo ahí. A mí me pasa acá. Supónganse que ustedes van, no sé, me dicen, dice la alumna, no sé, Gambaro que, no sé, no estuvo en clase, o si estuvo en clase, se sacó un 8, ¿no? Y yo, bueno, todo registro. Siempre hay que tener, bueno, en investigación lo mismo. Tiene que ser tiene que ser transparente y tiene que estar todo registrado, ¿sí? Esa es la mejor forma de llegar a la objetividad. Porque imagínense si yo confío en mi memoria, supónganse, estoy evaluando una clase y confío en mi memoria y después sabemos que la memoria es frágil o no. Entonces, investigación es eso, es todo preciso, o sea, lo más preciso posible, ¿sí? Todo registrado, todo transparente, ¿bien? Y bueno, y así es como nos acercamos a esa verdad, por lo menos, ¿sí? Por lo menos desde lo que se puede comprobar. Esto es así, porque acá esto y esto. ¿Bien? Bueno, y en la docencia se los recomiendo, porque si no, así se van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Somos los docentes somos muy cuestionados, muy, muy, muy. Y sobre todo por los padres, ¿sí? Bien, bueno, ahí más o menos se entiende la diferencia entre metodología, método, técnica, bueno, y les agregué encima esto del instrumento, que en ciencia se le llama instrumento de recolección de datos, literal así. Que podemos tener, como dijo Andrea, encuestas, entrevistas, em, grupos focales, que también responden a qué metodología. Desde una metodología, no quiero mezclarles mucho, pero desde una metodología cuantitativa tenemos más las encuestas, es más lineal, más las baterías de test, todo esto que ya está medio armado, lo más simple. Por eso estamos viendo metodología uno lo cuantitativo. En cuál es más complejo, ya son entrevistas en profundidad, ya es hay un feedback, digamos, hay una dialogicidad, se le llama con el entrevistado. Pero acá no, acá es más sencillo, es más autoritario, digamos, ¿no? Bueno, a ver, me dicen cada uno el peso y la talla, yo les saco y listo, y ya tomo, ¿no? O sea, ustedes no tienen mucha participación, digamos, más que eso. Bien, ¿dudas con estos tres conceptos? ¿Los ven confusos o no? Hay algo en ciencia que vamos a empezar a trabajar, que no les puedo asegurar que no lo han trabajado hasta ahora, nunca, que es, cada palabra tiene mucho peso, mucho. Entonces ya no va a ser lo mismo que si yo digo metodología que método, instrumento, herramienta. Sí, se hila mucho más fino y cada palabra, repito, tiene mucho peso. Bien, entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Les comparto pantalla y les muestro. Los voy a volver a dividir, esta vez sí les voy a dar 10 minutos, porque van a tener que buscar material en la web. Pero vamos a ir directamente porque no vamos a entrenar la parte de la búsqueda, entonces vamos a trabajar directamente con Google Académico, que creo que me imagino que ya lo conocen. Bien, ¿qué van a hacer directamente? Ven, acá habla toda la interpretación de la realidad, de la verdad, medio lo que hablamos la clase pasada. Y vamos a ir directamente al tema de problematización. Acá está, problematizar, nudo argumental del proceso de investigación de Roxana Inou. Le falta una U ahí. Este es el texto para que lean, es de la actividad, ya vamos a hablar, si no háganme acordar que hablemos de la actividad. Pero bueno, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Identificar simplemente, van a tener que buscar material en Google Académico, un artículo científico, ¿sí? Paper se le dice artículo, al artículo científico. Un artículo científico de lo que sea. No pierdan mucho tiempo ahí porque el objetivo no es ese, digamos que busquen, sino que puedan
encontrar un artículo dentro de nuestro campo de estudio disciplinar y puedan identificar estas cinco áreas o cinco elementos. Primero, lo que es, ¿a qué área temática corresponde? ¿Sí? O sea, ustedes solitos, a partir de esta mínima ayuda que tiene ahí de descripción. Bueno, ¿cuál es el área temática? Se observan ahí en el artículo esto, análisis crítico, ¿no? Analizar el tema en profundidad, observando diferentes aspectos, perspectivas. Sí les voy a dar una ayuda a esto para que no se pierdan, no se pierdan en todo el artículo. Por lo general varían entre 10 y 20 páginas, como mucho, los artículos científicos. Eh, Todo esto, estos cinco elementos, hablan del planteo problemático. Y yo les dije que el planteo problemático es la primer parte de un proyecto de investigación. O sea que va a estar al principio del trabajo. No está a lo largo, no es necesario que miren todo el trabajo. Va a estar al principio. Entonces tienen que identificar estos cinco elementos. Entonces, el área temática, si hay un análisis crítico de ese problema, si hay preguntas, ¿bien? O también si hay revisión de literatura, ¿no? Esto, a revisión de literatura, si habla de otros trabajos científicos y la justificación y relevancia. ¿Por qué y para qué es importante investigar esto? Son esos cinco elementos que es, repito, de la primer parte de un proyecto de investigación. O sea que esto me debe aparecer al principio ya, ¿bien? Para que no pierdan tiempo ahí. Bien, ¿dudas con esto? Tema, solamente identificar ahí en el texto estos elementos. Es esa la actividad, nada más. Bien, bueno, voy a volver a abrir las salas. 10 minutitos para esta actividad. ¿Se comprendió la consigna? Bien, bien. Chicos y chicas, 10 minutos, abiertas las salas.
te enseño paso a paso cómo empaquetar. ¿Alcanzaron, chicas? No. Ay, vamos a ver. No, porque entre que buscamos, nos pusimos de acuerdo y empezamos a leer, no nos dio tiempo a hacer las consignas. ¿Se pusieron de acuerdo en elegir el paper? ¿O en qué? Sí, Por eso pero les dije que agarraran cualquiera. Si no es. Es una cuestión sí, de. sí, agarramos uno de los primeros que encontramos, pero nos está yendo bastante mal internet y Ah, tardó en cargarnos, ok. y nada, no nos dio tiempo. Cuando lo estábamos haciendo íbamos por el principio, por el primer punto. A dos de las chicas que estaban con nosotras se les cerró el Zoom Sí, por a el mí yo internet. acá volví. Sí, el internet es todo un tema. Ay, Giselle, ¿cuánto tiene tu bebé? ¿Cuánto tiempo tiene? Es muy chiquitito. 7 meses, profe. Mm. Ay, cuando es más demandantes están. Te acompaño, te abrazo en la distancia. Con mucha Sí, es como que paciencia. ahora, desde los 6 empezó, viste, a estar que quiere andar sola y demás, entonces, Y no está puede. más demandante. Su mente va más adelante que su cuerpo, entonces se ponen insoportables porque el cuerpo no les da. Ellos quieren andar y el cuerpo todavía es torpe, ¿no? Como que, sí, Claro. es tremendo, esa etapa es la peor para mí. Pero bueno, hasta que su cuerpo alcance la madurez con su cabeza. Pero bueno. Bueno, a ver, ¿quién quiere compartir? ¿Quién se anima a compartir lo que encontraron? Y a ver si qué identificaron, qué alcanzaron a identificar. Lo otro lo podemos ir identificando ahí en el momento. ¿Quién se anima? Esta materia vamos a trabajar mucho así como con material, que ustedes busquen material, que puedan identificar los elementos, ¿sí? Porque ya en la 2 van a tener que ustedes construir su propio proyecto de investigación. Entonces, con la profe siempre intentamos como metodologías, ¿no? Como distintas para ver qué es lo que mejor funciona, pero la verdad es que no, es difícil, no hay recetas únicas, por ahí cosas que le funcionan más a algún estudiante que a otro, pero no, no hemos encontrado como esta es la mejor forma, ¿no? Y eso pasa en todas las carreras. Digo, no. Bueno, a ver, ¿quién quiere compartir el trabajo y ver lo que identificaron? Bueno, profe, ahí con Gil hicimos hasta donde pudimos, pero bueno, el texto que encontramos, los retos de la educación física en el siglo XXI, de López Pastor. ¿Quieres compartirlo por una cuestión de visualmente que los chicos se puedan identificar? A ver, no sé si Porque, los hace. A ver, porque es la parte, digamos, más allá, es lo más importante que puedan, viste, espacialmente identificar, digamos, en el artículo. a ver, tengo que poner compartir pantalla. Sí, 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 podés. Abajo. Esto, bueno, como les decía, toda la cursada de la materia va a pasar por esto, o sea, por trabajar sobre los artículos e ir identificando. Ir Ahí, reconociendo. Ujú, ahí se ve. Bien. El esta primero es que el área temática. ¿Qué área temática reconocieron? eh,
O sea, el tema sería los retos de la educación física. Bien. Del siglo XXI, o sea, bien. O sea, bien. ¿Qué más? El otro elemento se observaron un análisis crítico del planteo del problema a investigar. El artículo analiza los múltiples retos que enfrenta la educación física, como promover la inclusión, fomentar hábitos de vida saludables. ¿Eso qué sería, Andrés? ¿Que busca analizar? ¿Qué sería? A todos les pregunto, ¿qué sería eso en un trabajo? Lo que busca, ¿cómo se le llama ese elemento? Mm, A nivel técnico, ¿no? ¿Cómo se llama ese elemento? ¿Era si es cuantitativo o cualitativo? ¿A eso te referís? No. Esa es la metodología. ¿Vieron qué hacemos nosotros al inicio de cada clase para ver qué conceptos vamos a trabajar? ¿A dónde vamos? De A la los objetivos. Los objetivos. objetivos. Bien, ese analizar es el objetivo principal o general de esta investigación. Bien, o sea, es un elemento técnico, que el objetivo. Que el objetivo va en directa relación, pregunto, ¿vieron preguntas y ahí voy a esta parte? ¿Vieron preguntas en el trabajo de investigación que era el elemento 3, formulación de preguntas? ¿Qué retos debe afrontar la educación? Decía al inicio No del ven artículo. preguntas. Bien, miren, en ciencia, yo cuando comienzo preguntándome desde este pensamiento filosófico que hemos visto, desde la pregunta, se le llaman preguntas de investigación, eh, si yo me pregunto, voy al tema de las manzanas, ¿recuerdan el ejemplo de las manzanas rojas? Me pregunto, ¿todas las manzanas son rojas en el mundo? ¿Habrán otras manzanas de otros colores? ¿No? Entonces, de ahí formulo los objetivos, ¿ok? Indagar sobre la existencia de manzanas de otros colores en las manzanas o de manzanas de otros colores. Planteo el objetivo, entonces, y de ahí incluso la hipótesis. Entonces, la construcción de la pregunta con el objetivo van así, enlazados. ¿Entienden? Entonces por ahí no encuentro la pregunta, no está la pregunta, pero sí está el objetivo. Digamos, uno de los dos elementos tiene que estar, o la pregunta o el objetivo. ¿Bien? Acá la autora puso las preguntas, porque la pregunta es inicial, pero yo puedo deducir que se preguntaron estos investigadores a partir de ese objetivo. ¿Puedes leer, André, otra vez el objetivo y podrían formular esto es todos, qué preguntas se realizan estos investigadores? ¿O se preguntaron para realizar este trabajo? ¿Cómo es el objetivo? ¿Qué dice? Ah, estaba silenciada. El artículo analiza los múltiples retos que enfrenta la educación física, como la necesidad de promover la inclusión, fomentar hábitos de vida saludable y adaptarse a nuevas demandas sociales. Bien, ¿qué preguntas se habrán hecho para investigar esto? ¿Qué dicen? ¿Qué creen? ¿Cómo puede contribuir la educación física a fomentar esto? Bien. O cuáles también, muy bien, cuáles serán, podemos, ¿no? Como muchas, pueden ser muchas incluso preguntas en base a lo mismo. ¿Cuáles serán los nuevos retos? ¿Qué Ujú. retos deben afrontar? Bien. Esas serían las preguntas como componente que habla como tercer elemento esta autora, y no, ¿sí? Ahora, repito, los puedo por ahí observar a través de los objetivos. Muy bien. Eh, Bien, me estarían faltando el análisis crítico, la revisión literaria y la justificación de este trabajo. ¿Lo encontraron ahí? No hasta ahí Acá, llegamos, pero más abajo anda. a ver. Bien, el resumen va, como dice resumen, tiene que trabajar el resumen de todo el trabajo, esta conclusión. No tan abajo, está como al principio del planteo problemático. Siempre el principio del planteo problemático está en introducción, Sí, acá. que empieza a hablar. Ujú. Fíjense, ahí sí está la justificación, si hay una revisión literaria y si hay una reflexión crítica sobre ese planteo. Puedes agrandar un poquito, Andrés, así como hacerle más zoom para que...
Ay, gracias. Ah, miren, las respuestas a las preguntas. Ahí están las preguntas. Miren, Por eso es que de ahí tomé nota. ok, bien, ahí están las preguntas. Ujú. Bien. Acá tendría que leer lo de nuestra perspectiva sobre los principales retos A o ver, ¿qué sería leo, eso? ¿Qué sería eso de los elementos que tenían que ubicar? me olvidé la consigna. Tenías el análisis crítico, faltaban, ¿no? La revisión literaria y la justificación. Para todos, ¿eh? Esto no es para que lo resuelva Andrés sola. M- Miren esa parte donde dice, durante la segunda mitad del siglo XX, la educación física parecía ser una finalidad más o menos clara, ¿no? Su orientación hacia el rendimiento físico, deportivo, de vida. Eso, de estos tres elementos que faltan, ¿cuál creen que es? ¿El análisis crítico, la revisión literaria o la justificación? La revisión literaria, profe. Cuando hay revisión literaria, hay un componente que pide APA siempre. ¿Cuál es? Cuando yo hago alusión a otro material, a otros autores, ¿qué tengo que hacer? Citación. Citar. Bien. Eso es un gran indicador de que si me cuesta identificar, ¿bien? De la revisión literaria. Ahí no habla de revisión literaria. ¿De qué está No, hablando? igual aparece más abajo. Justificación Más y abajo. relevancia, ¿Qué será? porque permite comprender cómo la educación física eh, se adapta a las necesidades o necesita adaptarse, o Bien. pensando en la salud. Esa parte es el análisis crítico. Está postulando, fíjense esta parte. Por tanto, predomina que el no, a ver, esperen. Ahí está citando a alguien. Esperen, o era más arriba. No, a ver, esperen. No, Ahí no, está citando un autor, es verdad. Define el discurso, esperen. A su vez, desde hace 3 décadas también han sido surgiendo numerosas corrientes. A ver, anda más arriba. Está planteando el problema, o sea, la situación desde la educación física, como viene históricamente, con su situación y cómo esto sigue vigente, ¿no? Críticas ante este tipo de enfoque y discurso de la educación física, generándose propuestas que pretenden ser una alternativa a dicha forma de entender y práctica la educación física. Está explicando la situación problemática. ¿Ven? El razonamiento en el cual se sustentan dichas críticas basa en que una educación física se desarrolla dentro de un sistema educativo. Bueno, habla toda una situación contextual de la que van a analizar. Eso, ¿se acuerdan el ejemplo la semana pasada que hicimos con el tema de la pelea en clases? ¿No? Bueno, estos testimonios que nos toman decir, bueno, ¿qué pasó? No, bueno, hacemos un relato contextual de toda la situación, de todo el problema. Eso es la parte analítica reflexiva, ¿sí? O analítica crítica. Es cuando yo pongo lo que vamos, el objeto, ¿se acuerdan? Sujeto, objeto, el objeto lo pongo arriba de la mesa y contextualizo, ¿no? La situación que se va a investigar. Bien. Entonces, eso sería la parte de análisis crítico del planteo problemático. Es cuando yo pongo literal el objeto de estudio ahí y lo describo, lo enmarco, ¿bien? Para después ir a medirlo. Lo otro que nos faltaba, la revisión literaria. Bueno, ahí había algo, más abajo decías, Roma, que había revisión literaria. Sí, como que arriba estaba la justificación y abajo nombra, ahí, para, Bien, ahí, que dice, ves, claro, ahí nombra a Timin, claro. dice, por lo tanto, pero no a lo que Timin define como discurso de la educación física. Bien, ahí hay una cita, pero miren, nuestras perspectivas sobre los principales retos de la educación física en la actualidad. Dice nuestras perspectivas, o sea, de ellos, del sujeto, ¿bien?
Dice, desde nuestro modo de pensar esto, la posición epistémica que yo les decía, los principales retos que sigue enfrentándose la educación física en España son tres. Y pone, ¿bien? Después más abajo, a ver, tiene que estar sustentado en citas esto. Más abajo, más abajo. ¿Este estudio de cuándo es? 2016 puede ser, profe. Sí, sí, no, pregunto, no mire, no, porque me llama la atención. Bien, bueno, ahí sí, como decía Giselle, donde estaba ahí la cita, ahí va haciendo esta revisión bibliográfica, va citando autores y referentes, ¿sí? Para apoyar esta situación problemática. Bien, intento resolver los retos. ¿Cuáles son? Nosotros entendemos. Acá, profe, cuando dice respecto al Ahí tercer va. reto, López puede Ujú. encontrar la Bien, población y ahí está. Es más, fíjese ese Igual, apartado. profe, es como que por cada párrafo va teniendo una citación distinta. Sí, sí, En- porque todo trabajo científico va a estar todo citado de pe a pa, siempre, ¿bien? Pero, por ejemplo, ven que acá en estos párrafos, en este que estaba marcando Andrea recién, fíjense cómo hay mayor cantidad de citas, ¿no? Eso habla de eso habla de una revisión literaria. Cuando hay mayor cantidad, digamos, de cantidades de citas, ¿no? Propiamente. Y la justificación, miren, esto vieron los elementos que aparecen ahí en la clase, estos 5 elementos para identificar la situación problemática. O sea, toda situación problemática tiene que tener estos elementos, ¿bien? Más o menos, como están puestos ahí en la clase, es como más o menos se presentan en el escrito, en la expresión. Así que por lo general la justificación es al final. Por lo general, ¿bien? Tomen todo con pinza. Una cosa por ahí es la teoría y otra cosa por ahí es la práctica, la realidad. Fíjense ahí al final de la introducción, miren, a ver, más abajo, no más abajo, más abajo. Que ahí dice, durante las 3 últimas décadas han surgido en España muchas propuestas innovadoras de la educación física, pueden ser muy útiles para dar, bien. Eh, acá dice sí, mismo que es fundamental trabajar de la forma bien, global en las finalidades sin olvidar ninguna de ellas. bien. Ahí está la fundamentación. Todo eso, lo que pasa es que fíjense todo lo que hay, o sea, un montón de palabras para algo más concreto. Bien, esa es la justificación. ¿Por qué para qué? Y la fundamentación, la relevancia, ¿por qué es importante? Ahora, pregunto, tengo que encontrar por qué es importante para los investigadores estudiar esto o es importante para quién. La relevancia de una investigación. Ah, sí, según ¿Para el que quién? investiga, digamos, según el autor. Está bien, A pero quien vaya destinado, digamos, el paper. ¿y para quién? ¿Quién es el destino, Dani? ¿A quién Y beneficia? acá sería y los docentes, a la comunidad educativa. Bien, a la comunidad, ya sea la educación física, a la comunidad. Entonces siempre la fundamentación no es porque yo no puedo poner, no, para mí es importante investigar esto porque, no sé, a mí me interesa saber sobre este tema, supóngase, ¿no? O aprender más, porque sabemos que la investigación es el método por excelencia de aprendizaje, es la mejor forma de aprender. Pero yo no pongo, a nadie le importa lo que sea importante para mí, digamos, a nivel personal, sino tiene que tener una impronta, tiene que tener relevancia a nivel social, impacto a nivel social, tiene que ser una contribución a nivel social para mejorar la sociedad. En este caso, la educación física en la sociedad. Bien, bueno, ven más o menos cómo está todo mezclado, lógico, porque es todo parte de la introducción, pero es saber identificar estos elementos. Entonces, el área temática, el análisis crítico de la situación, o sea, que pongan de qué se trata lo que van a investigar, ¿no? Desde una mirada crítica, postura crítica personal y también apoyado en revisiones bibliográficas. ¿Qué dicen otros investigadores sobre este tema? ¿Están de acuerdo o no? Bien. Bueno, esto las preguntas o los objetivos, pueden encontrar cualquiera de los dos o los dos, la revisión literaria, como les dije, y la justificación y relevancia. Esos son los 5 elementos que tienen que poder identificar y que tienen que tener un planteo problemático, ¿sí? Ya vamos a empezar a hacer ejercicios de nosotros formular planteos problemáticos. Bueno, gracias, Sandre, puedes dejar de compartir. Bien, ¿alguien más? Si no pasamos ya por la hora a la tercera, la segunda iba a decir, la tercera actividad, que con este mismo paper van a tener que les comparto.
de la clase que tienen, vieron la delimitación del problema, esto eso, lo que está. Bien, los pasos de Sabino, los momentos de Sabino, pasos son de Hernández Sampieri, los momentos de Sabino, y a partir de esto es lo que van a tener que armar el TIF. Miren, momento proyectivo teórico, proyectivo a qué alude, proyectivo, de proyección. ¿Con qué otra palabra, con qué otro sinónimo? Proyecto, Claro, proyecto, pero ¿qué momento del proyecto? futuro, pensando, Bien, futuro. ¿cómo se llama eso? Tienen que ir a dar clases. ¿Qué La hacen? planificación. Bien, la planificación. Es la parte, por eso, pero pues, Sabino le pone proyectivo, ¿sí? Es el nombre técnico, eso para que, eso lo tienen que saber, digamos, que es propio del autor. Pero es el momento de planificar. Me siento planificar. Ok, ya tengo esta situación problemática. Bien, ¿cómo voy a investigar esto? ¿Con qué lo voy a investigar? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? ¿Con qué recursos económicos, financieros o humanos, materiales, lo que sea? Bien, momento proyectivo es ese, de planificar. Por eso hice teórico, porque es, yo les llamo horas y ya culo frente a la computadora, leyendo y pensando, leyendo, pensando, escribiendo, ¿sí? Bien, planifico, tengo que hacer un campamento, bien, tengo que presentar el proyecto de campamento, un campamento. ¿Cuándo, cómo, con quién, con qué recursos? Todo eso, lo mismo, bien, lo mismo que cualquier cosa. Momento metodológico, ¿a qué les hace referencia a lo metodológico que hablamos antes? ¿A qué pregunta responde de ese momento proyectivo? ¿De qué me hablaba el ¿Con cómo método? lo voy a hacer? ¿Cómo Bien, voy a llevar a ¿de qué se cabo eso? trata? El cómo. ¿Cómo pero específicamente? Recuerden que estamos dentro de un método científico y el método, lo metodológico es un campo importante, más importante tal vez que en cualquier otro proyecto. Entonces acá tiene su propio espacio, ¿bien? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, por eso dice ahí teórico práctico. ¿Cómo voy a llevar esta teoría que planifiqué a la práctica concreta? ¿Bien? Perfecto. El tercer momento, el momento técnico, que le llama práctico porque, listo, ya tengo todo planificado, tengo todo armado el proyecto, listo, voy, lo que se le llama en investigación, la deben haber escuchado, trabajo de campo. Ok, voy a ir a medir y observar. Les voy a ir a hacer los test, les voy a tomar los test, los voy a medir, bla, bla, relevo, recabo, datos, junto datos, 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 datos. Ese es el momento técnico que le llama, que es práctico, es de hacer. Bien. Tengo mi bolsita, mi cajón lleno de datos. Ok, relevé. Voy y otra vez me vuelvo a sentar frente a la computadora con todos los datos. ¿A qué? A analizar. ¿Se acuerdan esto que vimos en la clase pasada de los procesos de teoría, práctica, que son los primeros estos que vimos acá? Y el otro, el último, que era de abstracción, conceptualización. Bueno, abstracción, conceptualización es acá, en este momento. Vuelvo otra vez a la teoría. ¿Por qué? Porque desde esa práctica que relevé, ¿sí? Empiezo a abstraer y construir nuevo conocimiento, nueva teoría y a conceptualizar, ponerle nombres, clasificar, ordenar lo que encontré, lo organizo, ¿sí? Lo categorizo como yo quiero, como, ¿bien? Y construyo nuevas teorías, nuevo conocimiento. Por eso ahí dice teórico. Bien, ¿ven? Proyectivo, metodológico, técnico y síntesis. Bien, ¿qué van a hacer entonces? Van a agarrar, les voy a dar otra vez unos minutitos. Y ese mismo paper que encontraron van a identificar, ahora sí, a lo largo de todo el trabajo, esos momentos en el escrito. ¿Bien? Proyectivo, metodológico, técnico o práctico y el de síntesis, el de análisis y síntesis. ¿Se entendió? No es que tengan que leer, tienen que identificar. Miren, que el árbol no les tape el bosque. Miren el trabajo en general, no miren las palabras. Miren la estructura. ¿Bien? Hay una secuencia lógica. El método dice primero esto, después esto, después esto, después esto. No puede estar todo mezclado. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Ahí están abiertas. Menos de 10 minutos, chicos, menos. Profe, perdón, la molesto un segundo. Me tengo que ir al médico ahora a las 12. Anda, Mercedes, no hay problema. Bueno, gracias. Que Que estés tenga una semana. bien. Chao, Hasta gracias. luego.
¿Alcanzaron? Sí, creo que el que elegimos nosotros está como muy marcadito, lo que es demasiado, tipo, muy... Todos, todos, Roma, todos. Mm. Ah, Por eso, recuerde, estamos hablando de ciencia, tiene que estar todo claro, tiene que, si ya es confuso, que no significa que no podemos encontrar cosas confusas, ¿eh? Pero, porque no es tan fácil de lograr esa transparencia, digamos, esa claridad, pero está todo estructurado por APA también, las formas, para hablar. Claro, pero también depende del paper, porque hay algunos que como que ya en el abstract te ponen todo por separado y hay algunos que te ponen un párrafo, por Eso ejemplo. Y hay depende algunos que de las lo... revistas. Claro, eso depende de ¿De los qué? formatos que tienen las revistas científicas. Ah, está bien. Cada una tiene normativas editoriales también, ¿viste? Que entonces por ahí las diferencias pasan por ahí. Entonces, como vos presentás un artículo científico y tenés que presentarlo bajo esas normativas, esa estructura, ¿viste? Y por ahí hay cosas más puntillosas, digamos, pero sí, depende de las revistas. Porque también para unificar dentro de cada revista, ¿viste? Darle una identidad a la revista, a la marca. Las revistas compiten, tienen buscadores, Scopus, todo hay toda una competencia y hay todo un estatus, un ranking, ¿no? De las revistas más importantes, o sea, se evalúan por esto, por la calidad de los papers, la cantidad de citas de esos papers. O sea, es todo un sistema, la verdad que es súper complejo. Entrar a ese mundo es súper complejo. Bien, ¿cómo les fue? ¿Pudieron identificar? Bueno, las chicas me dicen que sí. ¿Pudieron identificar los momentos de Sabino? Va, que no esos o sea, con esos nombres le llama Sabino, pero es el método científico que depende de cada autor, le pone distintos nombres, pero el método es el mismo, ¿eh? Para que sepan. Alguien que no sean las chicas quiere compartir el trabajo para mostrarnos esos momentos del proyecto de investigación o del proceso de investigación. ahí pruebo si puedo, profe, porque no me anda bien el internet. Bueno, dale, Roma. Bien, les repito, todo el proceso del curso de la materia y del otro, de todo este trayecto de formación consiste en esto. Por eso también tienen que defender el trabajo en TIF, o sea, siempre van a hacer este tipo de formación, van a tener las acreditaciones finales de la materia, siempre hasta la tesis, que es, ¿no? Con lo que uno aprueba una licenciatura, es defendiendo esto. Entonces, es necesario desarrollar todas estas habilidades de presentación, de compartir pantalla, de exponer, de hablar, de fundamentar, y eso se desarrolla simplemente haciendo. Solito no se desarrolla. Le digo para que lo tengan en cuenta. Ahí está. Este es Bien, el paper que elegimos nosotras. bien. ¿Dónde podrías ir identificando estos momentos de Sabino? El primero, el proyectivo, ¿cuál A sería? ver, el proyectivo lo empieza a marcar acá en la introducción. Bien, perfecto. La introducción ya empieza. Bien. Con Sí, todos los elementos que vimos antes, ¿no? Ya planteando la situación problemática. Bien. sí. El otro momento, el metodológico. El metodológico, bueno, específicamente a nosotros nos fue fácil porque este paper, Bien. acá dice, ¿ven? Llevaremos a cabo una experiencia de intervención a partir de la metodología denominada estudio del diseño o investigación basada en diseños y explica Está apoyada en quiénes son los autores, autores. diferentes Sí, metodólogos. Ujú, bien. sí, esta metodología permite incrementar propuestas generando conocimientos para mejorar las prácticas, las relaciones entre la teoría, el diseño, la práctica me permite comprender lo que sucede en un contexto de aprendizaje, promover mejoras y avanzar en el conocimiento para elaborar teoría que permita mejorar aprendizajes.
¿Hasta dónde llega Roma este momento metodológico ahí, en el escrito? ¿Hasta dónde? Acá, y bueno, te explica el tipo de metodología Mm, hasta dice, acá. Y acá empieza a explicar tenía otro nombre, ¿cómo se decía lo que le la seguía? muestra. Ah, ¿el otro momento? Sí, No, 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 no. sí. Vos sí es el momento práctico. Claro, porque acá empieza a decir, bueno, los participantes, Sí. los instrumentos, Ok. cómo fueron las observaciones, Bien, bien, muy se bien. indagó. O sea que este es el práctico. Bien, ahí podemos ver el práctico. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se realizó toda esa parte, esa puesta en práctica, ¿no? O trabajo de campo que se le llama en investigación. Claro, ahí lo marca bien, ¿ves? Hizo el cuestionario, Bien, ese es el instrumento, ¿sí? Va al método, al cuestionario. El instrumento es después las preguntas concretamente. Bien, bueno. Y el momento sintético o analítico y sintético, ¿cuál sería? acá. Lo muestra en tablas, Bien, muy bien. ¿ves? Análisis de las observaciones según el modelo Target. Bien, muy bien. Ven que ahí como que categoriza, ¿no? Grupo, evaluación, esas son dimensiones de análisis, de categorías de Sí, análisis. Y después da todo el análisis justamente de esa dimensión temática. Bien, tiempo, ¿ves? ven. En cuanto al tiempo, Ujú. Está conceptualizando. Bien, muy bien, sí. bien. Y ahí terminaría. ¿Con qué? A ver, falta. Bien. Y después, Sigue trabajando ahí. ¿Y con qué cierra? O sea, la parte de síntesis, porque esta sería más la parte analítica. Si bien Sabino lo tiene como un mismo momento, porque lo van a encontrar en paper más aislado y otros más acá. integrado. ¿Cuál sería? Bien. ¿Eso qué sería? ¿El último momento? ¿Síntesis? ¿Cómo lo decía el autor? Es sintético. Análisis puso análisis y síntesis, pero acá están segregados. Sabino lo pone como todo junto un momento. Pero bueno, la conclusión es un momento de síntesis. Sí. Bien. Y lo último, ven bibliografía. Bien, donde tienen que estar apoyadas todas las citas. Bueno, gracias, Roma. Todos pudieron observar en sus trabajos, en los trabajos que encontraron estos momentos. ¿Les fue muy difícil o no? ¿Se entiende lo que estamos hablando o no? Del 1 al 10, ¿qué tan difícil lo ven? A mí me No es difícil, es la parte difícil sería, digamos, poder identificar bien qué es cada cosa, no en el paper, sino poder diferenciar, Ujú. eh, ten- Los o elementos. sea, claro. Ujú. Pero eso es práctica, como todo, ¿viste? Es práctica. Por eso la idea es que, bien. Bueno, les comparto rápido, ya estamos en hora y ahí les fui poniendo presentes algunos, pero quería corroborar porque por ahí les pongo ausentes sin... Bien, esperen. No, quería ir a la parte de la actividad que me interesa. ¿Se acuerdan que teníamos pendiente lo del mapa conceptual, lo del texto, ¿se acuerdan? Anterior que tenían que ir preparando. Más o menos, fíjense ya para la semana si están, podemos hablar de esos conceptos específicos sobre Kuhn, Thomas Kuhn. Pero miren, acá tienen esta actividad que es a partir de ese texto de Inoue, problematizar, bueno, y tienen que hacer, armar preguntas. No hagan esta parte de la confección de preguntas, ¿sí? Porque, digamos, si no están comprendidos bien los conceptos, que puedan formular preguntas, me parece muy difícil, ¿sí? Pero sí, lean el texto y lo hablamos la clase que viene. ¿Les parece? Seguimos ahondando en esto de la construcción del problema de investigación. Pero no hagan la parte de las preguntas, no hagan nada, sino lean el texto y sigan trabajando con el que tenían de la clase anterior. Nada más, ¿bien? Bueno, pero eso quería decirles para... Igual yo les voy a mandar una noticia recordándoles, pero no tienen que armar nada de preguntas, simplemente lean el texto y lo vemos la clase que viene, para seguir profundizando. Y de última ahí vemos, a partir de su comprensión, hacemos el ejercicio de formulación de preguntas acá. ¿Bien?
¿Parece? Bueno, Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta? y dale. Que no tiene, tiene que ver y no a la vez, pero queríamos consultarle cómo eran las cantidades de personas por grupo. Yo les había dicho. No recuerdo si les había dicho máximo 3 o 4, pero en realidad por ustedes, porque después, siempre, les juro, no sé por qué pero esta materia trae problemas. Yo calculo por la cantidad de trabajo que es, ¿vieron? En el número siempre hay gente como que queda como sin hacer nada, entiendo. Entonces como que genera mucho conflicto interno, de verdad, se pelean a muerte y llegan al final de la materia y llegan como medio, o sea, sin las cosas hechas por estos problemas internos. Por eso, yo por la salud de ustedes ya siempre, les juro que pasa siempre. Yo no tengo problema, porque igual se ve en la defensa y todo, se ve al final quién sabe y quién no. Se ve, digamos, no es. El trabajo en equipo es la excusa, la forma de construcción, pero después las evaluaciones siguen siendo individuales. Ustedes llevan notas individuales, son procesos individuales. Así que bueno, fíjense ustedes. Por eso, yo les advierto nada más que algo tiene esta materia que voy a ver lo de la asistencia, que trae esos inconvenientes. Y después hay otra cosa clara, que dentro de esta materia también es como, no, al no ser, si bien está planteada dentro de las teóricas, pero no es realmente teórica, porque si fuera teórica simplemente con estudiar sería suficiente y la verdad es que no es así, o sea, no, es como que no se alcanza la comprensión de los conceptos y no se practica, digamos. Bien, a ver, Axel está, porque no lo tengo, no lo vi, no está, ¿no? Después, Mika, below. Sí, profe, presente. Ahí está. Méndez Marcos. ¿Quién era la chica que me dijo que se fue recién? ¿Se acuerdan? Malvina. De Pinamar, profe. De Ah, Pinamar está Mercedes muy Ward. Malvina. Y Salgado Tomás está. Bien. Y bueno, y las chicas de Piramar están todas. Listo. Bueno, eso, me faltaban esas personas. Ah, ok. Bueno, gente, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, lean. No se atrasen y lean. Besos grandes y tengan muy linda semana. Chao, profe. Buena semana. Profe. Chau.